¿Crees que tienes buena memoria? Puedes pensar que sabes bien lo que has vivido, lo que te ha pasado o cómo sucedieron las cosas. Pero, ¿y si eso no es cierto? Todos hemos experimentado alguna vez ese momento donde charlamos con un amigo sobre un suceso y nos damos cuenta que pequeños fragmentos del hecho no concuerdan. No son grandes las incongruencias, pero las hay. ¿Eso quiere decir que mientan? No, solo que tu cerebro reconstruyó la información que falta. Quiero que busques un recuerdo en tu mente, uno muy claro. Piensa en Jorge el Curioso. Visualízalo. ¿Tiene cola? Si dijiste que sí, acabas de ser víctima de la reconstrucción de tu cerebro. Pero no estás solo. Muchos más jurarían lo mismo que tú. Esos ejemplos donde las cosas no son como las recuerdas son más comunes de lo que crees. Te voy a dar un reto. Intenta recordar las siguientes tres palabras porque te las preguntaré al final del video. Veremos si las recuerdas o si tu cerebro se inventa alguna. Ahí van. Las palabras son mesa, silla, llave. ¿Las recuerdas? Bien, sigamos. Empecemos por hablar de un efecto que la mayoría conocemos, para irnos adentrando poco a poco. El efecto Mandela. Este es un suceso interesante. Se define como un fenómeno donde un gran grupo de personas recuerda un suceso de manera errónea, pero que ellas mismas no son capaces de identificar que están equivocadas. El término fue propuesto por Fiona Brom al darse cuenta que muchas personas recordaban la muerte de Nelson Mandela en 1980, cuando en realidad fue en 2013. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo una misma mentira está en millones de memorias aún sin conocerse unas con otras? ¿Por qué todos comparten el mismo recuerdo falso? Hay diversas causas, pero la sugestión colectiva, el efecto de arrastre y los mismos recuerdos falsos que se reconstruyeron en tu mente pueden ser los culpables. Pero, ¿recuerdos falsos? Para empezar, ¿por qué existen recuerdos falsos en nuestra mente? Para eso debemos repasar conceptos claves en este tema. Primero, entremos en el proceso de la memoria. ¿Cómo es que ésta funciona y da lugar a la modificación? Porque sí, eso es lo que hace. Reconstruye y modifica todo lo que no le es coherente. Rellena donde le falta información e inventa lo que no sabe. Todo para crear un recuerdo convincente. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Los funcionamientos básicos son estos tres. Primero, codifica la información que el mundo exterior le está lanzando. Aquí entra la atención y el esfuerzo, ya que con la atención seleccionamos de manera consciente qué información almacenar y con el esfuerzo la intensidad de esta. Vamos con un ejemplo. Estás en la escuela, escuchando una clase de la mañana. Estás poniendo atención en lo que el maestro dice y tratas de comprender lo mejor posible porque es para un examen. Ahí ya está la atención enfocada en la información de la clase y la intensidad puesta en la importancia del examen. Entonces, tu cerebro ya lo catalogó como información importante en ese momento. Después de codificar los estímulos en información, el cerebro los almacena en esquemas o categorías creando conjuntos de conocimiento, ya que es más fácil recordar por bloques que información suelta por separado. También aquí entran la memoria a corto y largo plazo. Y ya al final, luego de obtener la información y almacenarla, sigue recuperarla, o sea, recordar. Y aquí es donde se produce el fallo, ya que no tenemos una memoria perfecta que graba todo el hecho tal cual sucedió, sino que se basa en las emociones, el contexto y el estado de ánimo que teníamos en ese momento para recordar lo que pasó. Básicamente, nos dejamos llevar por las sensaciones que experimentamos para reconstruir ese fragmento del pasado, juntando la información aprendida y fiable con el relleno que nuestra mente dramática inventó. Intenta recordar una plática que tuviste hace poco. No la podrás recordar al completo, pero sabes de qué iba y cómo te sentías. Con eso, tu cerebro va a ir reconstruyendo la plática de una manera que le suene convincente. Pero de seguro te ha pasado que si le platicas esa versión a alguien que estaba ahí, te dirá que esa persona no dijo eso o que tal vez tampoco era para tanto lo que pasó. O sea, que en su memoria su cerebro lo reconstruyó diferente. Tal vez porque la intensidad de sus recuerdos está en diferentes puntos de la conversación o estaba sintiendo emociones diferentes a las tuyas.
y eso es suficiente para que el recuerdo no sea igual. Una persona que fue clave para la investigación de la memoria falsa fue Elizabeth Loftus, psicóloga estadounidense que tenía un interés en el estudio de la memoria y en cómo la desinformación podía intervenir en el contenido. Una de sus principales contribuciones es la idea de que los recuerdos no existen en un vacío, sino que continuamente interfieren entre sí, lo que puede llevar a distorsiones y errores. Esta interferencia puede ocurrir especialmente después de la recepción de nueva información, que es engañosa de alguna manera. Dicha información puede incorporarse en el recuerdo, suplantándolo o alterándolo, a veces de manera dramática. Ella y sus colaboradores se especializaron en estudiar el cómo la información falsa interfería en la memoria y creaba recuerdos falsos. Otra de sus aportaciones fue demostrar que se podían modificar detalles de los recuerdos, además de integrar otros completos que nunca ocurrieron. Parte de los experimentos que hacía para comprobar la modificación de recuerdos fue hacer que los participantes presenciaran una simulación de un evento complejo, como accidentes de auto o crímenes violentos, para después darles a una mitad información engañosa y a la otra mitad ninguna información adicional. Al final se les pedía recordar el evento original. En estos experimentos, los participantes que recibían información falsa tendían a incorporarla en la narración del evento cuando les preguntaban algo relacionado. En cambio, las personas que no recibieron información falsa tuvieron recuerdos mucho más exactos. Y con eso pues demostró que se podían modificar los recuerdos. Pero ahora, para implantar unos nuevos, pues realizó el experimento que hasta la fecha es el más famoso de ella, que fue cuando se intentó agregar un recuerdo a un adolescente. Se le dieron descripciones detalladas de 3 eventos de su infancia y uno adicional falso. Le dijeron que se perdió en el centro comercial de niño. Eso es todo. Durante 5 días se le pidió escribir los eventos de una manera detallada y con el tiempo logró recordar más detalles sobre cómo fue rescatado, que fue un señor quien lo ayudó y más. O sea, recordaba información sobre ese recuerdo falso. Se realizaron más experimentos, como por ejemplo, en un estudio se le pidió a los sujetos que imaginaran un evento detalladamente que nunca ocurrió, como tropezar y romper una ventana con la mano. Esta simple tarea de imaginación fue suficiente para llevar a un número significativo de sujetos a afirmar que habían experimentado este evento cuando eran niños, incluso cuando habían negado previamente haberlo hecho. Es innegable la contribución de Elizabeth y su equipo a esta área de la psicología, ya que demostró la maleabilidad de la memoria y cómo ésta podría ser manipulada por medio de sugestiones. Sus estudios han demostrado cómo los recuerdos de eventos pueden alterarse por la información errónea posterior y por técnicas sugerentes de interrogación. Esto subraya la importancia de la precaución al depender únicamente de la memoria de los testigos en casos judiciales, y ha llevado a cambios en la forma en que se recopila y se utiliza el testimonio de los testigos en el tribunal. Adentrándonos un poco más en el ámbito jurídico, hay otro experimento muy interesante que quiero compartir, en el que se busca identificar el efecto que tiene la personalidad sobre la recopilación de información en testigos presenciales de actos violentos, mediante una situación experimental. O sea, en pocas palabras, ver si la memoria era modificada por la personalidad. Sí, por si fuera poco ya con todo lo anterior, agrega a la personalidad. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de psicología con diversos estilos de personalidad: histriónica, obsesivo-compulsiva, esquizoide y un grupo control. Después los participantes se expusieron a una situación experimental al presentarles un video con contenido de violencia física y verbal. Se evaluaron las variables dependientes: cantidad de detalles, reproducción de conversaciones y memorias falsas. Antes de empezar el experimento, los investigadores aplicaron un análisis de medias, que dio como resultado diferencias entre los grupos experimentales y el grupo control desde un inicio. Los resultados más significativos estuvieron enfocados en los grupos con estilo de personalidad obsesivo-compulsivo, en los que hubo mayor aparición de falsas memorias con el tema de violencia verbal, en contraste con el tema de violencia física, en comparación con los demás grupos experimentales.
lo cual indica que la personalidad puede influir en la forma en que las personas recobran la información de eventos que presenciaron. Y si quieren saber por qué las personas con personalidad obsesivo-compulsivo son las que presentaron más memorias falsas, pues es porque parte del trastorno obsesivo-compulsivo tiene como síntoma las memorias falsas, ya que sufren un deterioro que sirve como mecanismo potencial para mantener ciertas compulsiones, dado que al olvidar las acciones tienden a repetirlas. Y ya, eso es todo. ¿Cómo la ven? No solo nuestra memoria es tan maleable que puede ser modificada por las emociones, el contexto, la sugestión o la personalidad, sino que también se inventa cosas para rellenar huecos de manera dramática. Así que, ¿tu cerebro te engaña? Yo creo que a veces sí juega sucio. Por lo menos en mi caso se encarga de olvidarse de lo importante, pero recuerda claramente qué pasó en la novela que leí hace 5 años. ¿Cómo la ven? Ya para terminar, ¿se acuerdan de los 3 objetos del inicio? Comenten a ver si lo lograron. Los enlaces de los artículos y libros usados en esta investigación están en la descripción por si quieren revisarlos. Están interesantes. Adiós.